Santiago Nieto aclara que el Congreso local de Tamaulipas debe buscar un gobernador interino. Hay una nueva demanda por peculado. En entrevista para Milenio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, habló sobre el caso del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Nieto señaló que sobre el mandatario estatal pesa una nueva demanda por peculado, además de que el proceso de procuración de justicia continúa. Dijo que, aunque el Congreso local haya rechazado el juicio de procedencia, el funcionario federal consideró que los legisladores tamaulipecos cometieron errores y omisiones, y que aún falta que la Suprema Corte de Justicia, SCJN, se pronuncie de manera puntual sobre los alcances del artículo 111 constitucional, y consideró que se debe nombrar a un gobernador interino. Yo tengo una lectura diferente. Los ministros no se han pronunciado sobre los alcances del artículo 111 constitucional. Entonces, Santiago, ¿cuál es el trámite correspondiente?, le cuestionó la entrevistadora, a lo cual respondió: hay que revisar lo que señala el artículo 84 de la Constitución de Tamaulipas, donde dice que en casos de juicio de procedencia, cuando ya se tengan elementos para proceder por parte de la Fiscalía General de la República contra el gobernador por violaciones a la Constitución, lo procedente es designar un gobernador interino por parte del Congreso, explicó Nieto Castillo. Luego de que se dio a conocer que la Cámara de Diputados aprobara el desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el mandatario estatal dio un mensaje a través de sus redes sociales y calificó como un nuevo golpe al federalismo la aprobación de su desafuero. Pero no se quedó en eso. El panista culpó al gobierno federal de aspirar a la restauración del más rancio autoritarismo, sin presentar las pruebas, y dijo: mi desafuero es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno, opinó en un video publicado en sus redes sociales. Por otro lado, Santiago Nieto continúa con todo. La UIF vigilará el patrimonio de funcionarios del INE para impedir que incurran en actos de corrupción. La Unidad de Inteligencia Financiera UIF y el Instituto Nacional Electoral INE firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de intercambiar información que sirva de apoyo para la prevención de delitos relacionados con la corrupción. Con la firma de este convenio se ayudará a prevenir delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, corrupción contra servidores públicos, particulares y personas políticamente expuestas. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aseguró que la firma de este convenio ayudará a combatir la corrupción al interior del INE. La UIF vigilará la evolución patrimonial de los funcionarios del INE y sus relacionados. Brindará información al órgano interno de control del INE sobre cualquier acto u omisión irregular que pudieran constituir responsabilidades administrativas. Entregará información sobre conductas ilícitas en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos de los recursos del INE. El titular de la UIF aseguró que la declaración patrimonial de los funcionarios del INE, así como sus movimientos financieros, serán fundamentales para saber si hay movimientos inusuales en sus finanzas. La UIF y el OIC del INE intercambiarán información que ayude a prevenir y detectar delitos, tanto de recursos de procedencia ilícita como financiamiento al terrorismo o corrupción. Por su parte, Santiago Nieto, titular de la UIF, explicó que la declaración patrimonial y los movimientos bancarios de los funcionarios del INE serán clave para detectar anomalías. Así lo externó Horacio Duarte Olivares desde su cuenta de Twitter, @HoracioDuarteO. El @OIC INE, encabezado por @Jeguesa, y la UIF firmaron un convenio de colaboración para garantizar el intercambio de información para combatir actos de corrupción. Agradezco a mi amigo @SNietoCastillo por invitarme como testigo de una medida más para vigilar este compromiso. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Santiago, perdón, te dejamos concluir que se volvió a cortar, pero nos decías que sí, que esto
los procesos continúan, ¿verdad? ¿Hay todavía congelamiento de cuentas? En este momento no, pero sí hemos recibido, a partir de mi testimonio, de que cuando fui citado por la sesión instructora, mucho más información por parte de particulares y de personas del estado de Tamaulipas y de otros estados, inclusive de Estados Unidos, de particulares, para generar una nueva información sobre el caso. Presentaremos al momento de condensarla y al momento de analizarla una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República, porque creemos que lo importante es evidentemente que se cumplan las leyes en nuestro país. Santiago, y nada más para concluir, ¿están realizando alguna investigación parecida a esta? Tú hablabas de la importancia y del alcance por el personaje, es un gobernador de un estado de la República. Hay otros casos porque también pues ha habido otras investigaciones, tanto periodísticas, no tanto a nivel de autoridades, de gobiernos que pues mantienen estos lazos, como comentabas, con el crimen organizado y que azota a las regiones. Sí, tenemos datos de varios casos. Hemos estado presentando denuncias contra varios gobernadores en funciones o en exgobernadores en el ejercicio de sus cargos, por el ejercicio de sus cargos, y evidentemente pues vamos a seguir analizando toda la información y presentándola ante las autoridades competentes. El presidente de la República, conmigo ha sido muy claro, no quiere que en este momento, que es un momento de campaña electoral, se realice algún tipo de acción, y sino que los temas que tengan que ver con responsabilidades de cualquier tipo sean llevados ante las instancias competentes una vez concluido el proceso, pero que si hay cualquier tipo de requerimiento del INE, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la República, de las fiscalías locales, entreguemos la información correspondiente para efecto de combatir la impunidad. Creo que uno de los grandes problemas de nuestro país es la corrupción, pero también el tema del combate a la impunidad es fundamental, y eso se logra solamente llevando a los responsables ante los tribunales. Aprovecho nada más, perdón, Elisa, para decirle a las personas que nos escuchan que si alguien tiene datos respecto a este caso en particular, para familias que hayan sido azotadas por violencia en Tamaulipas, con temas de corrupción, por datos como los que nos han llegado, de amenazas, etcétera, que remitan información a las autoridades competentes. Hay que confiar en las instituciones del Estado mexicano, y yo, por mi parte, por reconocer a la Cámara de Diputados y a CEIDO, de la Fiscalía General de la República, por la actuación en este caso en particular. Santiago Nieto Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por la información y también por todos los datos que hemos presentado a nuestra audiencia a lo largo de este espacio siempre, y si nos lo permites, continuemos así en contacto para poder informar de primera mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Buenas noches. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hace unos días, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el proceso para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero. No es la primera vez que un gobernador del PRIAN es acusado por este tipo de delitos, pero sí es la primera vez que tenemos una fiscalía completamente autónoma que se encarga de instrumentar acciones para evitar que algún gobernante esté por encima de la ley. La historia de Cabeza de Vaca se cuenta por sí sola. Fue acusado por robo de armas en Texas, en donde estuvo preso. Hay evidencias de que hizo negocios multimillonarios con los hijos de Marta Sagún. Y hay acusaciones de la DEA por nexo con el crimen organizado, convirtiéndose así en el quinto gobernador de Tamaulipas del PRIAN vinculado a la delincuencia organizada. Algunos gobernadores del PRI y del PAN gobiernan como mafiosos, se tapan sus corruptelas, sus negocios, sus complicidades. Por eso ahora van juntos en una alianza, porque se aferran al poder. Ellos también fueron los que se opusieron a que hubiera una fiscalía independiente para que llegue la justicia que el pueblo de México tantos años esperó. Pero el pueblo de México ya despertó, y en este 2021 va a volver a escoger la transformación
para descabezar de una vez por todas a la corrupción. He sido objeto de infamias y persecuciones políticas. No, Francisco. No es persecución política, se llama justicia. Las instituciones del Estado no te quieren someter. Ellas trabajan para proteger. La Fiscalía General de la República, como órgano independiente, solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de desafuero contra ti por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. No, Francisco, no se trata de castigar a la oposición. Se trata de castigar a quien haya cometido un delito. Francisco, el que nada debe, nada teme. Ciudadano Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha sido convocado por esta sección instructora para tomar su testimonio en la causa instaurada en contra del ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Los elementos que integraron la denuncia que presentamos ante la Fiscalía General de la República. Los datos de las notas de inteligencia de las cuales estamos nosotros partiendo es información que proporciona el sistema financiero, es decir, los bancos. Nuestra obligación en términos legales tiene que ver con los procedimientos relacionados con el combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cualquiera de sus delitos precedentes, incluyendo evidentemente los temas relacionados con presuntos actos de corrupción. Parte de la denuncia tiene que ver con la adquisición y venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, propiedad del señor Francisco N., vendido por 42 millones de pesos. También un rancho en Soto de la Marina, Tamaulipas, valuado en 63.4 millones de pesos, escriturado a favor de una empresa de naturaleza familiar. Es relevante decir que hay otro rancho en Tamaulipas con superficie de 950 hectáreas y 450 metros de construcción, valuados en 38 millones de pesos. Adquirido por una empresa que tiene las características de fantasma relacionadas con Bernardo N., socio de Francisco N. La hacienda en Soto de la Marina, Veracruz, de la empresa familiar está valuada en 53.6 millones de pesos. Hay una casa en Reynosa, ubicada en la declaración 3 de 3. También se encuentra una propiedad en McAllen, Texas, relacionada con el señor José R., primo del señor Francisco N. Tenemos además una serie de casas vinculadas en las declaraciones, una casa de 7 terrenos en Reynosa, relacionada a una casa en McAllen, relacionada con Francisco N., valorada con 8.5 millones de pesos. Esto, hay otra casa en McAllen relacionada con una empresa de naturaleza familiar, y en general se trata de inmuebles adquiridos no solamente de manera personal, sino también a partir de mecanismos de copropiedad y a partir de empresas donde el señor Francisco N. resulta accionista. En McAllen, Texas, está este inmueble, también se encuentra vinculado con Ismael N., hermano de Francisco N., y en McAllen, Texas, hay también una casa valorada en 10.7 millones de pesos relacionada con José e Ismael N. Hidalgo, Texas, hay otra empresa relacionada, un terreno relacionado con una empresa de naturaleza familiar. En Hidalgo County aparece también Appraisal District, propiedad de José e Ismael N. En Hidalgo, Texas, relacionado con Manuel N., un inmueble valuado en 5.9 millones de pesos. En El Paso, Texas, una propiedad relacionada con José R., primo de Francisco N. Y también hay inmuebles localizados en Edimburgo, Texas, en Padre Island, Isla del Padre, Texas, relacionado con José G., en Padre Island, propiedad de Baltasar N., uno de los socios y personas vinculadas con el señor Francisco N. También es importante señalar que LexisNexis, en fecha de consulta en el año 2021, nos arroja la propiedad de este centro comercial, y pues en general lo que tenemos es una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a la familia y el ingreso que como servidor público pudo haber formulado durante los años de servicio público Francisco N. Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita.
No le corresponde a la unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera, insisto, en la anterior administración, había presentado una denuncia con estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el cártel de Sinaloa para efecto de lavar dinero. Eso no quiere decir que el cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco N. Lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a la SOFOM, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado. El Centro de Justicia para las Mujeres refiere un convenio de asignación de recursos por un monto de 66 millones de pesos y un avance de producción del 39%. La obra debía entregarse en abril de este año. El lugar donde tendría que estar construido el Centro de Justicia, que actualmente es un terreno de naturaleza báltica. Baltasar N. es el accionista de una empresa de energía eólica que con la coparticipación de una empresa española están buscando y resultan ganadoras de un parque eólico en el Cortijo relacionado con San Francisco. La empresa de energía eólica, y por eso creo que es importante la discusión que se existe sobre energía eólica en el país hoy en día, impulsada por algún despacho en particular, tiene que ver con este tema, tiene que ver con un acto en donde no se está buscando energías limpias, lo que se está buscando es cómo generar mejores esquemas de negocio para un grupo político en particular. En este tema, te quiero recordar nuevamente que la empresa española se encuentra acusada de realizar esquemas de corrupción en América Latina mediante sus filiales y que una de sus filiales en Bolivia fue vetada por el Banco Mundial por un esquema de corrupción. Insisto en la relación que tiene con el esquema de Odebrecht. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.